Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Lo voy a leer en la versión BLPH. Y dice: al llamar nueva a esta alianza, Dios está declarando vieja la primera. Y todo lo que se queda viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Entonces, nos está hablando aquí acerca de dos pactos, acerca de dos alianzas, como le llaman algunas versiones, una antigua y una nueva. En un tiempo, la que es antigua era la que estaba vigente, era la única que estaba en place, la única que estaba funcionando, ¿verdad? Entonces, pero mira lo que nos está diciendo aquí la palabra. Habla de dos alianzas, de dos pactos, y dice que llegó una nueva. Dios trajo un nuevo pacto, una nueva alianza, lo que provocó que la que estaba anteriormente se hiciera vieja o fuera dada como vieja, ¿verdad? Entonces, lo que en otro tiempo fue vigente, lo que en otro tiempo funcionaba, lo que en otro tiempo era lo que regía, dejó de existir o cesó y pasó a ser vieja a causa de que vino algo nuevo. Ahora, dice, lo que se da por viejo y se envejece está pronto a desaparecer, que es donde me quiero enfocar en esta noche. En otras palabras, lo que funcionaba, lo que estaba vigente a cambio de que vino algo nuevo, dejó de funcionar. Fue llamado algo que era viejo, obsoleto, y al hacerse viejo dice que está eminente a desaparecerse o a extinguirse. Entonces he titulado el mensaje de esta noche: si no evolucionas, te extingues. La palabra evolución, creo que todos estamos familiarizados, pero quisiera un poquito explicar. La palabra evolución significa desarrollo o transformación gradual. Por otro lado, la palabra extinguir significa hacer que una cosa desaparezca gradualmente. Entonces, como repito, el título es: si no evolucionas, te extingues. Entonces, si no pasa una cosa, pasa la otra. Y entonces aquí dice que evolución es transformarse gradualmente. Por el contrario, extinguirse significa que hacer que una cosa desaparezca gradualmente. Entonces, entendemos que nosotros o nos estamos evolucionando, o sea, gradualmente desarrollándonos, cambiando, transformándonos, o por lo contrario, estamos gradualmente desapareciéndonos. Ahora, Dios es un Dios que nos insta aquí con su palabra a que nosotros evolucionemos, a que nosotros crezcamos, a que nosotros avancemos, a que no nos quedemos estancados. Entonces, mira lo que dice, gloria sea al Señor. Cuando vemos en la palabra del Señor, podemos ver que a Abraham le cambiaron el nombre, o sea, hubo una evolución, fue de Abraham a Abraham. Después a Jacob le cambiaron el nombre y fue de Jacob a Israel. A Saulo le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo. Y a Cefas le cambiaron el nombre a Pedro. Entonces vemos de que, gloria sea al Señor, de que hay una evolución, hay una transformación, ¿verdad?, que siempre podemos ver en la palabra del Señor. Entonces, es una vez más, si nosotros no evolucionamos, nos extinguimos. Y por eso nosotros entonces tenemos la opción de ya sea evolucionar o extinguirnos. Y como nosotros evidentemente no queremos extinguirnos, hablando en un término espiritual, entonces nosotros lo que vamos a buscar entonces es esa evolución, porque es lo que la palabra nos enseña. Hoy en día sabemos acerca de este famoso virus, pero ¿por qué ese virus se ha hecho tan poderoso, por ponerlo de esa manera? ¿Por qué este virus se ha esparcido tanto? ¿Por qué es que este virus ha causado tanto estrago? ¿Por qué? Porque ese virus, vamos a llamarlo de esa manera, es algo nuevo, mutó. Entonces no hay medicina que lo pueda contrarrestar. Entonces por eso va avanzando y va avanzando y va avanzando, porque no hay nada que lo pueda detener. Entonces es tan efectivo, aunque en el lado negativo, pero es tan efectivo y es tan poderoso y avanza mucho. ¿Por qué? Porque no se puede controlar, no se puede detener. ¿Por qué causa? Porque ha mutado, ha avanzado, ha desarrollado en una manera que no hay medicina para poder detenerlo.
Entonces, ¿cómo es que nosotros, viéndolo de este sentido, Dios quiere que nosotros seamos como ese virus, que no nos puedan detener? ¿Por qué? Porque vamos avanzando, porque vamos desarrollando. Si este virus, en el momento que se encuentra la medicina, ahí quedó, ahí terminó. ¿Por qué? Porque ya no siguió desarrollándose. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros como pueblo del Señor. Cuando nosotros nos estancamos, cuando nosotros no desarrollamos, cuando nosotros nos quedamos en el mismo lugar, entonces lo que pasa es de que empezamos a extinguirnos, porque como ya lo vimos, si no vamos evolucionando, o sea, gradualmente cambiando, vamos gradualmente desapareciendo, gradualmente muriéndonos. Y claro está, lo vuelvo a repetir, desde el punto de vista espiritual. Entonces, Dios quiere que seamos como este virus que avanza, que se esparce por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado, ha crecido, y Dios quiere que seamos así como ese virus, que no nos estanquemos, que avancemos, que nos desarrollemos, que continuemos, porque en el momento que dejamos de desarrollar, nos hacemos viejos y estamos a punto de extinguirnos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y estar constantemente evolucionando, creciendo, desarrollándonos, para que no nos estanquemos, porque si nos estancamos, entonces cesa ese desarrollo, cesa ese crecimiento, y eventualmente, según lo que vimos en la palabra en el libro de Hebreos capítulo 8, lo que eso va a provocar es que viene una extinción, está a punto de desaparecer. La palabra del Señor dice en segunda carta a los Corintios 4:16: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, miren lo que el Señor está hablando, que nuestro cuerpo obviamente se va a envejecer, nuestro cuerpo obviamente va a seguir el proceso natural, pero dice que por dentro tenemos un hombre interior, y dice que por dentro nosotros tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir avanzando cada día, no podemos quedarnos estancados. Nuestro cuerpo interior debe tener lo contrario que lo que tiene nuestro cuerpo exterior. Nuestro cuerpo exterior se va envejeciendo, pero nuestro cuerpo interior, o nuestro yo interior, debe ir en lo contrario, debe ir rejuveneciéndose, debe ir evolucionando, debe ir desarrollándose cada día más. Eso es lo que nos dice la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces debe ser un cambio, debe ser un proceso, amado, que no cesa, un proceso que está todos los días, que es constante, porque cuando no evolucionamos, cuando no crecemos, cuando no nos desarrollamos, estamos propensos, estamos expuestos a ser extinguidos, estamos propensos a morir espiritualmente. Mira, creo que conocemos muy bien la historia de aquel ciego llamado Bartimeo. Está en Marcos capítulo 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareo, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces mira lo que pasa aquí. De primero él está callado, él está ahí está, ¿verdad?, donde solía estar. Pero de repente él oye que Jesucristo va pasando y él hace algo al respecto. Él tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio en él para que él pueda obtener la bendición que necesitaba, el milagro que él anhelaba. Entonces, cuando oye que está Jesús, hay un cambio en él y pasa de estar callado a empezar a clamar, a empezar a gritar. Hubo un cambio en él. Pero dice la palabra, el versículo 48: y muchos le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces él está callado, pero cuando él ve la posibilidad de obtener el milagro que anhela, cuando él ve la posibilidad de poder recibir una bendición que él tanto anhelaba, entonces él no se puede quedar como estaba, él no se puede quedar estancado, sino que él empieza a ver una evolución en él y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que inmediatamente llegan otros hombres y trataron de impedir esa evolución en él, trataron de impedir que él se desarrollara, que él empezara a cambiar su manera de ser, su comportamiento. Pero dice la palabra del Señor que lo callaban, pero él gritaba más. O sea, entró en una evolución de hermano amado, querido amigo, que cuando le decían que se callara, él no se quedaba igual, sino que cambiaba y gritaba más. Cuando le decían cállate, él decía no, voy a gritar más. Iba subiendo el volumen de su voz, iba incrementando la fuerza de su clamor, porque él entendía que Jesús estaba pasando y que él podía darle esa bendición que él tenía. Oh, mira qué lindo, porque él entendió que no se podía quedar estancado. En el momento que él se hubiera quedado callado, en el momento que él se hubiera estancado, hubiera perdido ahí su oportunidad de recibir aquella enorme bendición, aquello que él tanto anhelaba. Si él hubiera permitido que las circunstancias, que las personas lo detuvieran y no hubiera evolucionado, no hubiera siguiendo progresando su clamor, él no hubiera tenido esa bendición que tuvo. Pero dice la palabra del Señor que le intentaban callar y él gritaba más, le intentaban callar y él gritaba más, o sea que él entró en una evolución en su clamor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en esa evolución y no permitir que nada ni nadie calle en nuestro clamor al Señor. Y si te quiero decir algo, si has entrado en un clamor y no ha funcionado y te sientes que ¿por qué Dios no te escucha? Es que tienes que evolucionar en tu clamor. La Biblia habla de muchos niveles de oración, y si ese clamor que has hecho no ha tenido resultado, tienes que evolucionar en tu clamor, tienes que agregarle quizás más fuerza, más pasión, para que no te quedes estancado y puedas evolucionar, y de esa manera, al igual que este hombre, obtener ese milagro que él deseaba. No podemos quedarnos estancados, queridos, no podemos, porque si nos quedamos estancados, estamos prontos a ser extinguidos. Lo que tenemos que hacer es evolucionar en nuestro clamor, clamarle a Dios y no quedarnos de la misma manera. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces con nosotros, el pueblo de Dios? De que lo que nos funcionó una vez, queremos hacerlo todo el tiempo, pero eso no es así siempre. La Biblia habla de estrategias de guerra, y cuando vemos en la palabra diferentes estrategias, Dios le dio a diferentes hombres ante diferentes adversidades, ante diferentes circunstancias. Entonces a veces la estrategia que te funcionó en una situación, en una adversidad, no va a ser la misma que te va a funcionar en otra. Y si tú insistes en la misma manera a pelear una batalla diferente, la vas a perder. ¿Por qué? Porque no has evolucionado, te quedaste estancado. Entonces tenemos que entender y comprender y no quedarnos estancados, sino que seguir evolucionando, seguir llenándonos más de Dios, conociendo más la palabra del Señor. Tenemos que avanzar, al igual que este hombre, evolucionar y no quedarnos estancados, porque si no evolucionamos, estamos prontos a ser extintos. Una de dos, amado: o evolucionamos o nos estancamos y estamos prontos a ser extinguidos. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que va aumentando, que va cambiando. Hay una transformación, hay una evolución, va desarrollándose. La versión PDT dice: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace día. Que cada vez brilla más
un cambio, va brillando cada día más se hace más fuerte aquella claridad. Y eso nos está enseñando y nos está hablando de la necesidad de evolucionar, de la necesidad de desarrollarnos, de la necesidad de avanzar y no quedarnos estancados. Dice aquí, porque la senda del justo cada día va brillando más, cada día va avanzando más, cada día se hace más fuerte esa luz, y así tenemos que ser nosotros. Entonces nosotros debemos estar en constante evolución, como nos muestra o nos enseña la palabra acá. Tenemos que estar en esa constante evolución. Filipenses 1:6, en la versión NTV dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. La continuará hasta que quede completamente terminada. En otras palabras, entonces dice que el que empezó la obra, el Señor empezó una obra en nosotros, pero no se ha terminado. No importa cuántos años tienes en el Evangelio, unos meses, 5 años, 10 años, 15 años. El Señor empezó una obra en nosotros, pero dice que esa obra no se ha terminado, sino que esa obra Él la va a continuar. Él continuará esa obra. Él va a seguir obrando en nosotros hasta el día que el Señor vuelva. En otras palabras, no ha terminado el Señor con nosotros. El trabajo en Él continúa, y no podemos nosotros entonces impedir que aquel desarrollo, que aquella evolución espiritual continúe, porque entonces nunca vamos a poder obtener lo que Dios quiere que obtengamos. La versión NBI dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Está hablando de un proceso, está hablando de una evolución, está hablando de un desarrollo, de un cambio constante hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ese cambio, esa evolución, esa transformación, ese desarrollo no va a cesar, no debe cesar. Se va a complementar hasta el día que Jesús regrese. Y como Jesús no ha regresado aún, aunque pronto lo hará, ese cambio debe continuar en nosotros. Entonces, si estás luchando con alguna circunstancia, alguna debilidad, no te des por vencido, no desmayes. Porque si tú desmayas, entonces estás propenso a ser extinguido, a ser sacado, a que mueras espiritualmente. Sino que sigue en los caminos del Señor y deja que el Señor te siga transformando, porque Él no ha terminado contigo. Tú que estás luchando con alguna situación y te dices: yo nunca voy a poder ya cambiar esto, yo nunca voy a poder dejar esto, yo nunca voy a poder lograr aquello. Déjame decirte, el Señor no ha terminado contigo. Eres un proyecto, eres una vasija en las manos del alfarero, y Él no ha terminado contigo. Él aún está trabajando contigo, y nosotros debemos dejar que Él nos continúe trabajando, que Él continúe moldeándonos hasta el día que Jesús vuelva. Entonces, una vez más, nos está hablando de una evolución, nos está hablando de un constante cambio, de un constante crecimiento. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, hay dos clases, hay dos grupos, dice. Perdón. Dice, unos son los que retroceden, los que van en inversa, los que van para atrás. Pero otros son los que van para adelante, otros son los que van hacia el frente. Entonces dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los otros, nosotros somos de los que continúan hacia el frente, de los que avanzan, y que dice, y tienen fe para preservación del alma. Entonces,
hay un grupo que el grupo retrocede, pero ese grupo que retrocede lo lleva a la perdición, lo lleva a la muerte. Pero dice, nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de los que retroceden y llegan a la perdición y se pierden. Nosotros somos de los que continuamos hacia el frente. Dice, nosotros somos de los que tenemos fe. Nosotros somos de los que le creemos a Dios sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Nosotros no nos echamos para atrás. Nosotros no tenemos reversa. Nosotros somos del otro grupo. Nosotros somos de los que van hacia el frente. Nosotros somos de los que avanzan. Nosotros somos de los que evolucionan. Nosotros somos de los que continúan, de los que van hacia adelante para poder preservar el alma. ¿Por qué? Porque si no avanzamos, si retrocedemos, estamos a punto de ser extinguidos. Pero gloria sea al Señor, porque nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que evolucionamos, que tenemos fe, que hemos creído en un Dios poderoso, que no miramos las circunstancias y que seguimos avanzando. Puede haber adversidad, pero seguimos avanzando. Puede haber momentos difíciles, pero seguimos avanzando. Puede haber tristeza, pero seguimos avanzando. Puede haber dolor, pero seguimos avanzando. Puede haber adversidad, pero seguimos avanzando. Nosotros no somos de los que retroceden, sino nosotros seguimos evolucionando por la fe que tenemos en Dios. Seguimos avanzando para obtener la salvación de nuestra alma. Gloria sea al Señor. Entonces aquí nos continúa hablando de la necesidad de evolucionar. Si no evolucionamos, estamos ya expuestos, propensos a ser extinguidos. Entonces vemos a David. Dice la historia muy famosa de David y Goliat. Dice la palabra del Señor que David llega a ese lugar simplemente para llevar unos quesos. Mira qué interesante, qué tremendo, que David obtuvo una victoria gloriosa en ese lugar. David paró derrotando a un gigante, pero ¿sabes cómo fue que él llegó ahí? Por unos quesos. ¿Quién iba a pensar de que el encargado de llevar unos quesos al campo de batalla iba a ser aquel por el cual iban a obtener la victoria? ¿Quién iba a creer que entre tantos soldados diestro en la espada, cuántos soldados fuerte, entrenado, quién iba a saber que el que llevaba unos quesos era el que iba a matar a aquel gigante? Oh, pero es que Dios usa cualquier excusa, cualquier situación, cualquier circunstancia para ponerte en el lugar donde Él te quiere bendecir. Dios usa cualquier adversidad, sea cualquier cosa, sea buena, sea mala, sea positiva, sea negativa. Todo obra para bien a los que aman al Señor, aquellos que conforme a su obra, a sus propósitos son llamados. Y David llega ahí con unos quesos. Pero lo que me llama la atención, donde quisiera enfocarme de esta historia tan hermosa, es de que David dice: yo voy a pelear contra ese gigante. Mientras todos tenían miedo, todos estaban temblando de miedo. Dice que David va y le dice al rey Saúl: yo voy a pelear con Goliat. Y viene Saúl y dice: no, tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Si nosotros no podemos, tú menos vas a poder. Tú eres muy niño, tú eres muy pequeño, tú eres inexperto, tú no vas a poder. David tenía la opción de dejar que lo estancaran, de quedarse ahí y morir con el resto del pueblo, porque seguro iban a morir, porque nadie tenía el valor de enfrentar a aquel paladín. Nadie tenía el valor de ponerse al frente y pelear contra Goliat. Entonces hubieran matado a todos los del ejército, pero David dijo: yo no voy a morir con todos ellos, yo tengo que hacer algo. Y entonces al fin convence al rey, pero sabemos, y le pone una armadura que era la armadura del rey. Ahora, lo interesante es de que Saúl le trata de poner a David algo que a él no le había funcionado. Saúl trata de darle a David algo para que él pelee, pero a él no le había funcionado. Y aunque a él no le había funcionado, quería dárselo a David, sabiendo que a él mismo no le había funcionado. Porque si realmente esa armadura hubiera sido tan buena, ¿por qué no iba él y peleaba? Pero porque esa armadura no funcionaba. Y ¿sabes qué? El hombre, la humanidad nos trata de dar cosas que no funcionan. Nos tratan de vender cosas que no funcionan, como el pecado, que tratan de ponerlo como algo que puede funcionar, pero a nadie le funciona el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces es como ir en contra de Dios.
Pero aunque él no le funcionaba, se lo da a David. Y David, lejos de intimidarse, él empieza y le dice: ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Él tuvo que evolucionar. No se pudo quedar como estaban los demás, con miedo, con temor. No se pudo quedar. Todos tenían las mismas clases de armas: espadas, qué sé yo, escudos, jabalinas y todo. Pero ¿sabe que él vino a implantar algo? Algo que quizás nadie de ahí tenía, con una honda y con unas piedras. Y él obtuvo la victoria, porque David no se dejó intimidar. David no se estancó. David, cuando vio que todos tenían miedo, cuando vio que todos estaban temblando, dijo: yo voy a pelear con él. No nos podemos quedar estancados, sino que tenemos que avanzar. Y cuando tú y yo nos estancamos por causa del miedo, cuando tú y yo nos estancamos por las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, lo que pasa es de que el enemigo empieza a avanzar. El enemigo empieza a recuperar territorio, porque dice la Biblia que el filisteo estaba ya en el territorio de Israel. Y cuando tú y yo nos estancamos, le damos lugar al enemigo que empiece a tomar territorio, empieza a avanzar y avanzar. Pero tenemos que ser como David, que no se echa para atrás, que no retrocedió, sino que avanza, que no se dejó intimidar, sino que dijo: yo voy a traer otra estrategia. Todos ustedes tienen su estrategia, pero yo tengo una nueva. Y él empezó, y usted sabe la historia, peleó y obtuvo aquella gran victoria. ¿Pero por qué? Porque él no se acomodó como los demás, no pensó como los demás, sino que dijo: esto no me funciona. Si no te funcionó a ti, menos me funcionará a mí. Pero yo tengo otra estrategia. Yo voy a ir a pelear, porque él se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente. En otras palabras, está diciendo: yo no voy a pelear con la armadura, yo no voy a pelear con la espada, yo voy a pelear en el nombre del Señor. Y él no se dejó intimidar, sino que avanzó, y lo que sabemos, esa gran victoria que él obtuvo, constante, sin interrupción, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo siempre, desarrollándote siempre. Entonces nosotros no tenemos como opción estancarnos. Si nos estancamos, ya nos quedamos propensos a ser eliminados, a ser extinguidos, a morir espiritualmente. Sino que nosotros debemos ir creciendo siempre, creciendo en todo tiempo. Me pongo a pensar, cuando estaba Pedro con los demás discípulos en aquella barca, llega Jesús y todos tienen miedo, piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice algo a Jesús: si tú eres Señor, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. Pedro sabía que tenía que hacer algo que nunca había hecho antes. Pedro sabía que él tenía que entrar en una evolución, porque el resto de los que estaban en el arca estaban con miedo. Todos tenían mucho miedo. Pero Pedro, cuando vio, que le dice eso al Señor, y él entendió que para salir de esa circunstancia, él tenía que hacer algo que no se podía hacer en lo humano. Él entró, mira qué tremendo, que entró y evolucionó tanto en ese momento, hasta el punto que pudo caminar sobre las aguas. Eso no era algo lógico, eso no era algo natural, eso era imposible. Pero él sabía que tenía que evolucionar, que no se podía quedar estancado, que no se podía quedar igual que los demás, temblando de miedo. Él dijo: yo tengo que salir de este lugar, y la única manera de salir de este lugar donde todos están con miedo y donde todos no saben qué hacer, la única manera que tengo para salir de aquí es evolucionando. Le dice: Señor, haz que haya una evolución en mí, haz que pueda caminar en el agua, haz que pueda hacer algo que antes no podía hacer, haz que pueda hacer algo sobrenatural. Y dice la palabra que el Señor le dijo: ven. En otras palabras, está bien, recibe lo que necesitas, lo que tú deseas. Y sabemos que él empezó a caminar sobre el agua, algo que era completamente imposible. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que no nos estanquemos, Dios quiere que evolucionemos. Y cuando el Señor entendió que Pedro había recibido esa revelación y que sabía que la única manera de salir de esa circunstancia era evolucionando, era poder hacer algo que él no había podido hacer antes, y caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Los demás se quedaron ahí. Y claro, sabemos, después empezó él a hundirse, pero le clamó al Señor. El Señor lo sacó de ahí.
pero eso fue lo que provocó que cesara la tormenta, porque después cuando agarró Jesús, llevó a Pedro al regreso al arca, la barca, y cesó la tormenta. Entonces Pedro pudo experimentar la gloria de Dios porque no se conformó, no se estancó, no se quedó con los demás, sino que él avanzó, no retrocedió, le creyó a Dios y vio la gloria del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al leer este versículo, nos damos cuenta que tenemos dos opciones, según nos la presenta Romanos capítulo 12, versículo 2. O nos conformamos o nos transformamos. Esas son las dos opciones. O nos transformamos o nos conformamos. Ahora, entonces, conformarnos significa ser como los demás, entrar en un molde, tener los mismos hábitos que todos los demás, hacer lo que el montón hace, en otras palabras. Eso es conformarnos, que es una de las dos opciones que nos muestra que tenemos según Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí sí que, como quien dice, ¿a dónde va gente? ¿Dónde va toda la gente? Esa es la primera opción. La segunda opción, la segunda opción, pero bueno, antes de la segunda, que ya la vimos, primera es conformarnos, segunda transformarnos. Pero la primera, dice aquí, la palabra dice, no nos conformes. Entonces, es una opción, pero la Biblia nos insta a que no tomemos esa opción, que no nos conformemos. Primera carta, Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En otras palabras está diciendo, no se queden con los mismos hábitos de antes, no se queden con las costumbres viejas, no se queden estancados, no se queden obsoletos, no se envejezcan. Ya déjenlo, dice, como hijos obedientes, no se conformen a eso, a lo de antes, sino tienen que haber algo nuevo, tienen que evolucionar, tienen que avanzar. Y la segunda es transformarnos. Es la palabra, lo original es la palabra metamorfo, de donde viene, donde tenemos la palabra en español metamorfosis, que significa transformación de una cosa. En otras palabras, está hablando de una evolución, de un cambio, de una transformación. Entonces la palabra nos exhorta a que no nos conformemos, a que no nos estanquemos, a que no nos quedemos de la vieja manera de vivir, a lo antiguo, a lo pasado, a lo obsoleto, porque eso lleva a la extinción, sino que dice que seamos transformados, que avancemos, que entremos en una metamorfosis, que cambiemos, que nos transformemos, para que podamos de esa manera conocer la voluntad del Señor. Entonces nos dice que no nos estanquemos, sino que evolucionemos. Y dice, no os conforméis a este siglo. Siglo de la palabra aion, que significa un periodo de tiempo. Ahora, si está hablando que no nos conformemos, no nos quedemos estancados conforme a este siglo, a este tiempo, está dando a entender de que hay otro tiempo, de que hay otros siglos. Si dicen, no se conformen, no se queden estancados en este siglo, quiere decir que están a entender que hay otro siglo. Entonces dice, no nos estanquemos, sino que evolucionemos para el siglo venidero, que evolucionemos, que desarrollemos, que crezcamos para lo que Dios viene, para lo que Dios tiene para nosotros, para el futuro, para lo que nos espera, para la vida venidera. Tenemos que desarrollar para que podamos vivir en ese nuevo siglo, en ese nuevo tiempo. Entonces nos está diciendo la palabra. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros solo podemos vivir o estar bajo de agua un par de minutos. ¿Por qué? Porque no estamos adaptados para poder respirar bajo de agua sin ningún equipo, ¿verdad? Entonces no podemos vivir bajo de agua por esa causa, porque nuestro cuerpo no está capacitado para eso. De igual manera, viene un tiempo nuevo, viene un siglo nuevo, viene un reino nuevo.
en el cual si no desarrollamos, si no nosotros crecemos, si no evolucionamos, no vamos a poder sobrevivir en ese siglo venidero. Tenemos que continuar con esa evolución, con ese desarrollo. Entonces, otra palabra como la que vemos aquí, que es metamorfosis, que es un cambio de una estructura, de una forma, de una cosa. Otra palabra la encontramos en la Biblia también, esa misma palabra, pero en esta ocasión la traduce como transfigurar. Y en el momento que decimos transfigurar nos lleva a aquella porción bíblica donde nos habla de que Jesús se transfiguró. Entonces, en una de las partes que está en Mateo 17:2, dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró. Esa es la palabra que en romano dice transformar. Es la misma palabra que es metamorfosis. Entonces, en otras palabras, para ponerlo en un lenguaje, si me permite usar esa expresión, Jesús se metamorfizó. Jesús entró en una metamorfosis. Hubo un cambio, una transformación de figura, de estructura en él. Se transformó, se transfiguró, se metamorfizó. Y dice: y los vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahora, mira qué interesante, porque la misma palabra en Romanos que nos dice que nos metamorficemos, es la misma palabra que dice que Jesús, ahí leímos que Jesús se metamorfizó. Ahora, si nos está instando a que nos metamorficemos, a que cambiemos, a que evolucionemos, y Jesús, cuando usa esa misma palabra que se metamorfizó, podemos ver lo que pasó cuando él se metamorfizó. En otras palabras, el romano dice: metamorfícense o cambien esa estructura, entren en esa metamorfosis. Y después nos habla en los evangelios que Jesús entró en esa metamorfosis delante de estos 3 hombres, Juan, Jacobo y Pedro. Entonces, cuando entró en esa metamorfosis, dice que su rostro alumbró. Dice que sus vestiduras fueron blancas como la nieve. Habla la palabra, dice, tan blancas que ningún lavador en el mundo las puede hacer tan blancas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Nos está dando una probadita de a dónde vamos. Nos está dando una probadita de hasta dónde debe llegar nuestra evolución, en dónde termina, en dónde culmina nuestra evolución, nuestra metamorfosis, ese cambio de estructura, ese cambio de figura, ese cambio de ser, en dónde nos va a llevar a ser como Jesús. La Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos, y usted sabe, entonces, pero dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo: aquí es donde ustedes deben llegar. Aquí es donde ustedes deben de avanzar. Hasta este punto deben de evolucionar. En una parte nos está diciendo evolucionen, en otra o metamorfícense, y en otra palabra dice que Jesús se transfiguró, o la palabra metamorfosis, y se cambió y tomó un aspecto que le brillaba el rostro como el sol. Y ahí hasta ese punto es donde nosotros tenemos que llegar. Hasta ese punto nosotros vamos a llegar con ayuda del Señor, y por ende no podemos detenernos. Es un proceso, un constante cambio en el que vamos hasta que podamos llegar a ser como lo vemos aquí en las Escrituras. Entonces, ¿cómo fue que Él entró en esa metamorfosis? ¿Cómo fue que Él entró en ese cambio? Lucas capítulo 9 versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, evolucionó, hubo una metamorfosis, cambió, se transfiguró, y su vestido blanco y resplandeciente. Pero ¿cuándo aconteció eso? ¿Cuándo hubo esa metamorfosis? Dice: entre tanto que oraba. Entonces, algo
elemental, algo súper importante para no quedarnos estancados, algo que nos va a mantener creciendo, algo que nos va a mantener desarrollando, algo que nos va a mantener evolucionando espiritualmente, algo que va a impedir que nos estanquemos, algo que va a impedir que retrocedamos, algo que nos va a llevar hacia el frente, nos va a llevar siempre hacia adelante, es la oración. Porque dice, y entre tanto que oraba, o sea, mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. En otras palabras, que la oración fue el medio que lo llevó a él a esa metamorfosis. Como creo que la palabra más conocida respecto a metamorfosis es la mariposa, ¿verdad? Ese gusano que entra en esa metamorfosis y entra como un gusano y sale como una hermosa mariposa. Pues es un trabajo, empieza a hacer un lugar donde va a estar por ese tiempo como para prepararse, empieza a tejer, empieza a construir ese lugar donde va a estar, y ahí se queda para entrar en la metamorfosis. Pues para nosotros espiritualmente lo que eso es la oración. La oración, amado, nos va a llevar a otro nivel. La oración nos va a llevar a evolucionar. La oración va a impedir que nos estanquemos. La oración nos va a mantener siempre desarrollando. La oración nos va a mantener siempre creciendo. Un hombre, una mujer en oración nunca se va a quedar estancado, estancada. Un hombre, una mujer en oración va a ser alguien que siempre quiere más. Un hombre, una mujer en oración va a ser alguien que siempre anda buscando más, que siempre dice que gloria a Dios por lo que ya tengo, pero yo anhelo ver más. Un hombre, una mujer en oración es un hombre que nunca va a ser extinguido. Un hombre, una mujer en oración va a ser alguien que nunca lo van a hacer que retroceda. Un hombre, una mujer de oración se convierte en alguien poderoso. Un hombre, una mujer de oración se convierte en alguien que siempre va a avanzar y nunca va en reversa. Alguien que se mantiene en oración va a ser alguien poderoso, va a ser alguien que siempre va transformando, que siempre va en aumento, que siempre va de gloria en gloria. Un hombre, una mujer de oración va a ser alguien que no se intimida. Un hombre, una mujer en oración va a ser alguien que siempre avanza, que va conquistando, que va siempre obteniendo la victoria del Señor, porque dice que mientras él oraba, algo empezó a acontecer. Mientras tú oras, quizás el enemigo te ha dicho: no ores, no está pasando nada, no ores, el Señor no te escucha, deja de orar de todas maneras, el Señor no te va a responder. Mentira del diablo, porque el Señor te está escuchando. Y dice que mientras él estaba en oración, mientras él estaba clamando al Padre, algo empezó a pasar en su vida. Oh querido, cuando oramos algo empieza a pasar, algo empieza a manifestarse, algo empieza a suceder en lo espiritual. Aleluya. Y una de las cosas que pasa es que evolucionamos, que no nos estancamos, que no nos hacemos viejos espiritualmente, que no nos hacemos ya a punto de extinguirnos, alguien que ora nunca va a estar en peligro de extinción. Por el contrario, alguien que deja la vida de oración, estás en peligro, querido. Estás en peligro, estás a punto de ser extinguido. Así que, como dicen, en peligro de extinción. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La NTV dice: ese proceso continuará. Es un proceso que no cesa, es un proceso constante, es un proceso continuo. Dice aquí: ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces hay una medida, hay una estatura a la cual el Señor quiere que avancemos.
Así como natural, el niño va creciendo, va obteniendo más estatura, hasta que llega a un nivel que es el nivel máximo que va a alcanzar. Igualmente, espiritualmente, el Señor tiene una medida a la cual quiere que alcancemos. Él no quiere que nos quedemos chaparros, enanos espiritualmente. Él quiere que crezcamos. Hay una medida, y dice, ese proceso es un proceso que va a continuar, un proceso que no se acaba, un proceso que va siempre, que está en función. Entonces estamos en un constante proceso nosotros. Estamos siempre avanzando, siempre cambiando, siempre desarrollándonos, siempre creciéndonos. Los hebreos tuvieron, los famosos 3 hebreos, tuvieron que entrar en una evolución donde sus cuerpos no se podían quemar con el fuego. Porque cualquier otro hombre, cualquier otro humano, cualquier otra cosa, de hecho, se hubiera prendido, hubiera agarrado fuego. Pero ellos, a causa de su amor a Dios, Dios les permitió una evolución en sus cuerpos hasta el punto que esos cuerpos no podían quemarse. Y no solo sus cuerpos, sino aún sus vestiduras, que dice la Biblia que ni siquiera olían a quemado. Pero ¿cómo fue posible de que ellos no se quemaran? Porque su deseo de adorar y servir solamente a Dios los llevó a una evolución hasta el punto que fueron a prueba de fuego. Entonces, ¿qué nos va a hacer evolucionar? ¿Qué nos va a hacer a nosotros desarrollar esa fuerza? ¿Qué nos va a hacer a nosotros continuar en ese crecimiento? Que nosotros siempre les demos adoración a Dios. Estos hombres le dijeron, si no adoran a la estatua, si no se postran ante la estatua al oír los instrumentos, lo que vamos a hacer, lo vamos a echar en este horno, y ahí no va a haber Dios que los pueda salvar a ustedes. Ahí sí no hay Dios que le clamen, no hay ningún Dios que pueda salvar a nadie de que se queme en el fuego. Así es que mejor cuando escuchen los instrumentos, póstrense y adoren esa estatua. ¿Para qué se van a morir? Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Ni es necesario que nosotros hablemos de esto. No es necesario que tengamos una conversación. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Y es que no vamos a adorar a tu estatua. Y creemos que Dios nos puede salvar. El Dios que nosotros servimos, Él nos puede salvar de esto. Pero aunque no lo haga, nosotros de todas maneras no vamos a adorar a tu estatua. O sea, mira lo que están diciendo estos hombres. Nosotros, al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros adoramos, no le servimos ni le adoramos por lo que Él haga o por lo que deje de hacer. Nosotros le servimos y lo adoramos por quien Él es. Entonces Él tiene el poder de sacarnos de esta circunstancia, pero aunque no lo haga, de todas maneras no vamos a adorar a tu estatua. Y esa convicción que tenían estos hombres, esa convicción que tenían estos varones de solamente servir y adorar a Dios, los llevó a una evolución a prueba de fuego. Los llevó a evolucionar hasta el punto que cuando entraron en el horno de fuego, sus carnes, sus cuerpos no pudieron arder en llama. ¿Por qué? Porque habían entrado en una evolución, porque habían creído en un Dios grande y poderoso, porque ellos decían, solamente vamos a adorar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, pase lo que pase, cuando nosotros levantamos nuestras manos y decimos, no vamos a servir a Dios solamente en las buenas, sino también en las malas. No vamos a servir solamente en la abundancia, sino también en la escasez. No vamos a servir a Dios solamente en la sanidad, sino también en la enfermedad. Cuando estamos decididos, cuando no fluctuamos, cuando no cambiamos, cuando nuestra mentalidad está fija en servir a Dios, entra a nosotros un cambio, una evolución que nos hace a prueba de fuego. En la Biblia el fuego significa muchas veces la prueba. Oh, gloria a Dios. Entonces cuando nosotros, a pesar de la prueba, adoramos a Dios, nos hace en contra del fuego. Evolucionamos y no deja que el fuego de la prueba nos queme, y no deja que el fuego de la prueba nos destruya. Con nosotros decimos, Señor, en todo tiempo te voy a adorar. Como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo. Oh, alabado sea Dios. En todo momento, en toda circunstancia, levantamos nuestras manos delante del Dios Todopoderoso. Y cuando Él mira que no lo dejamos de adorar, y cuando Él mira que a pesar de lo que estamos atravesando, no nos damos por vencidos, no nos doblegamos, sino que seguimos confiando, oh, entra una evolución en nosotros, y no hay prueba, no hay circunstancia que nos pueda detener, porque nos hacemos a prueba de fuego.
fuego. Entramos en una evolución espiritual, la cual nos hace antiquemaduras de prueba. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús. ¿Cómo podemos evolucionar? ¿Cómo podemos entrar en esa evolución? Bueno, ya vimos que Jesús entró en ella por medio de la oración. Vemos que estos 3 muchachos entraron en ella por medio de estar firmes y no servirle a Dios basado en las circunstancias, sino servirle a Dios y adorarlo basado en quien Él es. Otra cosa que podemos ver en la palabra, segunda carta a los Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando, voy a leerla en la versión Dios habla hoy de una vez. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor que es en el Espíritu. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: pero todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, o sea, ya hubo una revelación. Revelación significa, entre otras cosas, quitar el velo, abrir, mostrar. Entonces dice, a nosotros ya se nos dio una revelación. Y a causa de esa revelación, dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos a su imagen misma. Entonces, ¿cómo es que vamos transformando? ¿Cómo es que vamos? La versión Reina Valera dice: somos transformados de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo entramos en esa? ¿Cómo podemos ir evolucionando? ¿Cómo podemos ir de gloria en gloria? Bueno, aquí dice que somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. En otras palabras, que otros puedan ver a nosotros a Jesús. Cuando el Señor se da cuenta que nosotros estamos reflejando de su amor, estamos predicando su palabra, estamos mostrando, somos un espejo, que el espejo refleja la luz, así como puede reflejar la luz, así refleja la gloria del Señor. Y cuando refleja en nosotros ese amor, esa misericordia de Dios, lo que pasa es de que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Hoy no sé tú, pero yo no me quiero quedar estancado. Yo gloria al Señor por lo que hizo Él ayer, por lo que hizo antier y por lo que hizo hoy en la mañana. Pero yo veo una palabra que Dios tiene mucho más. Que Dios dice: no se conformen. La Biblia dice que el que falto de sabiduría pida a Dios, que se la dará en abundancia. David decía: mi copa está rebosando. Entonces yo veo un Dios que no es mezquino, un Dios que dice: no, ya estuvo, ya mucho me estás pidiendo. No, sino que dice que cuando nosotros empezamos a reflejar su amor, su gloria, Él nos empieza a llevar de gloria en gloria. Y es lo que nosotros debemos hacer. No nos conformemos, querido. Gloria al Señor por los dones, por la bendición que Dios te ha dado. Pero Dios quiere que no nos estanquemos, sino que Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Él quiere que vayamos obteniendo victoria, que no nos estanquemos, que evolucionemos. Y demos gracias, Señor, por la victoria del día de hoy. Pero mañana veremos una victoria más grande. Gracias, Señor, porque he visto tu gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Pero yo quiero ver más todavía. Y Él dice que nos va a llevar de gloria en gloria. Dios no quiere que nos estanquemos. Salmos 103:5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras está diciendo: el Señor es el que hace que te rejuvenezcas, que evoluciones, que no te quedes estancado, sino que dice que te rejuvenezcas como el águila. Pero ¿cómo va a acontecer eso? Porque lo que estamos viendo ahorita, ya para ir terminando el mensaje, es cómo podemos entrar en esa evolución en la cual Dios quiere que estemos. Bueno, en el versículo 5 dice que Él es el que hace que nos rejuvenezcamos como el águila. Pero ¿cómo tenemos cómo podemos entrar? ¿Cómo es que Él nos rejuvenece? En el versículo 1 de ese mismo capítulo dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces el salmista dice: Dios es el que me rejuvenece, Dios es el que renueva mis fuerzas como el águila. Por eso es que yo, permítame verlo de esta manera, el salmista está diciendo: yo no soy como una gallina, no soy un pato, yo soy un águila, que me rejuvenezco.
Las gallinas no se rejuvenecen, los patos no se rejuvenecen, los guajolotes o chompipes, turkey, no se rejuvenecen. Las águilas, dice, se rejuvenecen. Y ese salmista, yo soy como esas águilas, que me rejuvenezco. No me hago viejo espiritualmente. Puedo tener 40, 50, 70, 80 en lo físico, en lo natural, y lo de afuera se va envejeciendo, como dice la Biblia, pero por dentro yo sigo rejuveneciéndome. Como aquel hombre, se me escapa ahorita el nombre, pero dice que él, Caleb, llega delante de Josué 40 años después, 45 años después que le había dado la promesa. Él tenía aproximadamente 80, 85 años. Y llega delante de Josué y le dice: Josué, dame ese monte porque yo lo quiero conquistar. Porque le dice: porque yo sigo teniendo las mismas fuerzas que tenía antes. Yo sigo teniendo la misma fe en Dios, porque Él me dio una promesa. O sea, 40 años hacía de una promesa que Dios le había dado. Pero como este hombre no se estancó, sino que seguía avanzando, evolucionando, él dice: oh, dame porque yo tengo las mismas fuerzas. Me siento fuerte, mi cuerpo ha envejecido, pero espiritualmente me siento poderoso. Y así es como Dios quiere que seamos en estos tiempos. Que no nos estanquemos, sino que recuperemos fuerza, que nos rejuvenezcamos como el águila, que no nos hagamos viejos espiritualmente, sino que nos hagamos fuertes y jóvenes en el espíritu. Pero ¿cómo lo obtenemos? Dice el salmista: bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Porque Él, y empieza a decir los beneficios que Él le da. Dentro de eso era rejuvenecerse. Entonces dice: ¿cómo va a obtener eso? Le dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿cómo es que yo entro en ese rejuvenecimiento? Oh, querido, esto es más efectivo que la concha nácar. Esto es un quitarrugas espiritual, gloria sea al Señor. Eso para aquellos que andan chochando espiritualmente, aleluya. Esto es lo que nos dice la palabra: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, si tú te sientes que ya de ninguna manera me estoy mofando acerca de la edad ni nada por el estilo, sino que estoy poniendo un ejemplo y estoy aclarando que es en lo espiritual. Entonces, en lo espiritual ya te sientes débil, ya te sientes con bastón, ya te sientes con muletas, ya te sientes que apenas puedes caminar espiritualmente, sientes que ya no avanza. David decía: alma mía, Dios te puede rejuvenecer, Dios te puede dar fuerzas nuevas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Dice: bendícelo, pero bendícelo con todo su ser. Dice: alma mía, bendice a Jehová. Dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro conocimiento, porque Dios dice que serviremos al Señor con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a adorar al Señor con todo lo que tenemos, con la poca fuerza que nos puedan quedar, gloria sea el Señor, empezamos a adorar y bendecir a Dios, algo empieza a acontecer dentro de nosotros. Cuando tú te sientes como que ya no puedes más, pero que tú empiezas a adorar a Dios y tú empiezas a decir: Señor, con la poca fuerza que me queda, yo te vengo a adorar y a exaltar, yo te vengo a exaltar, a bendecir. Algo empieza a acontecer y nos rejuvenecemos. La Biblia dice que la piel de Naamán se rejuveneció y fue como un bebé. Pero ¿cómo pasó eso? Porque él se humilló. Entonces, ¿cómo continuamos con ese avance espiritual y no nos envejecemos? Humillándonos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Isaías 40:30. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿cómo yo obtengo esa fuerza de búfalo? Porque la Biblia dice: aumentarán mis fuerzas como búfalo. ¿Cómo obtengo yo esas fuerzas que dice que aunque corra no me canse, no me voy a fatigar espiritualmente? ¿Cómo dice? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, esperan en el Señor, esperan en Él, confían en Él. Confía que Él hará lo que dijo que haría, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando el Señor mira que tú sigues confiando, que pasa un mes, que pasan 2 meses, que pasa un año, que pasa 3 años, y tú sigues esperando y confiando en Él, el Señor te rejuvenece, el Señor hace que levantes vuelo una vez más. Para terminar, la Biblia habla de muchos animales, pero uno de los animales que entra en una metamorfosis es la langosta, que va de un grillo a un animal poderoso.
Del grillo a una langosta, que es un animal devorador, un animal que crece muchísimo más, su estado natural cambia, su color se evoluciona, se transforma por completo. Y qué triste que nosotros espiritualmente, pudiendo ser langostas, pudiendo poder prosperar más espiritualmente, nos quedemos como grillos, nos quedemos como chapulines, como saltamontes, cuando podemos crecer espiritualmente y ser poderosos en Dios. Gracias por estarnos escuchando. Que el Señor te bendiga.